Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es bueno ver a nuestros hermanos esta semana, este domingo. Que Dios les bendiga. Es bueno estar, reencontrarnos este primer día de la semana para adorar a nuestro Dios. Y bueno, como siempre tenemos la intención de compartir a Cristo este día, que podamos conocer a Cristo para vivir como Él y que podamos compartir a Cristo con los demás. Esperamos que esto pueda lograrse al predicar la palabra de Dios esta mañana. Entonces, como ya debes de saber, estamos hablando acerca de este tema que tiene que ver con ejercicios espirituales, 6 ejercicios espirituales para poner en práctica este año que ya estamos viviendo su segundo mes, este año 2025. Ahora, una de las cosas con las que quisiera empezar esta mañana es haciendo referencia acerca de estas personas que obran razonadamente o con mucho razonamiento, o a estas personas que actúan con mucha responsabilidad, o a estas personas que actúan con mucho rigor. Bueno, en otras palabras, quiero hacer referencia a las personas serias. ¿Conoces alguna de ellas? Bueno, la razón por la que hago mención acerca de estas personas serias, es porque por un artículo que estaba leyendo, un artículo que leía en donde se mencionaba que se hablaba acerca de esto, de la seriedad, pero también junto con esto se hablaba acerca de ocho razones por las que nadie toma en serio a una persona en el trabajo. Ahora, escúchame bien, esto es en el trabajo. Ok. Bueno, en ese sentido, una de las cosas o dentro de esta lista por las cuales, o estas cosas que se mencionaban en esta lista, dentro de estas cosas, o en todo caso, vamos a retroceder un poquito, porque la razón por la que hacía mención de estas 8 razones por las cuales uno no toma en serio a un trabajador, o alguien no podría tomar en serio a un trabajador, es porque el hecho de no tener un comportamiento serio hace muchas veces que las personas que le rodean estén listas para salir corriendo, ¿verdad? Para salir corriendo, para cuando ve este trabajador que no es tomado de forma seria, pues la mayoría está lista para salir corriendo, porque nadie por lo general quiere relacionarse con alguien, con una persona que no es seria. Ok, bueno, para que me entienda mejor, vamos con las 8 razones. Se dice que una persona no podría ser considerada como un trabajador serio en su centro laboral porque comparte demasiada información. Bueno, y es cierto, a veces, es decir, tú y yo por lo general cuando nos preguntan algunas cosas, pues podemos compartir información porque nos están preguntando. Pero no es necesario compartir más de lo que debemos de compartir, más de lo que debemos decir. Es más, si nadie nos pregunta, no hay razón para que tú y yo, por ejemplo, tengamos que compartir algo de lo cual no nos preguntan. Y esto trasladado a nuestro centro laboral, cuando un trabajador hace esto, comparte demasiada información, pues por lo general esta es una razón por la cual muchas personas quieren mantener su distancia, porque comparten muchas cosas que no deben de compartir sin la necesidad de que tenga que compartirlo. ¿Me entiende la idea? En segundo lugar, en segundo lugar es quejarse todo el tiempo. Una persona que se queja todo el tiempo. Usted no conoce a nadie así, ¿verdad? No. Pero imagínate, es cierto que tú y yo nos podemos quejar de vez en cuando por algunas cosas, pero sin embargo, cuando tú y yo nos relacionamos con alguien que se queja constantemente, que todo lo que sale de su boca es simplemente queja, pues, pies para qué te quiero, ¿verdad? Porque en realidad no queremos tener no tomamos en serio una persona así. No tomamos en serio una persona así. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que dice, lo que sale de su boca es simplemente quejas. Mentir o robar. Bueno, esto por sentido común, ¿verdad? Mentir o robar. No, pues nadie toma en serio a una persona que miente. O bueno, vamos a ponerlo de esta manera.
Nadie toma en serio a una persona que miente y luego se le descubre la mentira. ¿Verdad? Bueno, ok, hablemos de robo. Bueno, supongamos que estamos trabajando, ¿verdad? Y en el refrigerador todos ponen su almuerzo, pero alguien se roba el almuerzo de otro compañero de trabajo y luego lo descubren. Y como lo descubren, nadie lo quiere tomar en serio, porque esta persona o miente o roba. Quinto lugar, perder el tiempo. Bueno, tú y yo sabemos que tú y yo perdemos la atención. No tenemos la capacidad de prestar atención por mucho tiempo. Así que este sermón no va a ser tan extenso. Así que, pero sin embargo, cuando tú y yo perdemos el tiempo a propósito en nuestro centro de trabajo, cuando alguien pierde el tiempo a propósito en su centro de trabajo, es muy difícil que su jefe o sus supervisores lo tomen en serio. Es más, expresarnos de manera grosera. Ahora, se ha hecho muy normal, muy cotidiano que en un centro laboral se escuche o se hable en estas palabras groseras. Pero el hecho de que una persona constantemente hable palabras groseras, por lo general va a ser que no muchas personas lo tomen en serio. A no ser que tú quieras relacionarte o nos queramos relacionar con alguien que constantemente está hablando malas palabras. Ok, sigamos. Vestirte demasiado casual, eso es lo que dicen. Bueno, en nuestro centro de trabajos probablemente no debe de haber, no necesariamente hay un código de vestimenta, ¿cierto? Pero sin embargo, eso no significa que tú y yo nos debamos de vestir o que un trabajador nos debamos de vestir de una manera demasiado casual. Es decir, con una ropa inadecuada o de pronto con una ropa que de pronto sea demasiado, una ropa que de pronto haga pensar a tu jefe que en realidad no has venido a trabajar. Y de pronto tu jefe ya no te toma en serio. O culpar de tus errores a otras personas. ¿Has escuchado esta? ¿No? Ayer creo que escuchamos algunas frases como esas. La esposa que me has dado, el esposo que me has dado, es culpable de esto, es culpable de esto. Pero bueno, no fueron muchas, pero bueno, se escucharon. Pero es difícil tomar en serio a una persona que echa la culpa de sus errores a otras personas y no quiere asumir su responsabilidad. Y bueno, ahí están las 8 razones por las cuales un trabajador no es tomado en serio en su centro de trabajo, centro laboral. Ok. Ahora, si esto es verdad, si hay personas a las cuales no se les toma en serio por hacer este tipo de cosas, entonces eso quiere decir que para que las tomen en serio, estas personas, o en todo caso, estas personas tienen la necesidad de cambiar, ¿cierto? Si hay alguna o alguien que puede ser considerado o no lo considera en serio, pues esto significa que esta persona tiene que cambiar. Esto implica que debe de haber un cambio en estas personas. Ahora, hacemos mención de esto simplemente porque para los cristianos esto es algo que no debería de ser ajeno. Para los cristianos esto es algo que de pronto tú y yo no deberíamos de analizar demasiado. Ahora, no se trata de que tú y yo no nos riamos, no se trata de que tú y yo mostremos nuestro rostro de preocupación todo el tiempo o nuestro rostro de seriedad todo el tiempo. No se trata de eso. Pero sin embargo se trata de que tú y yo como cristianos, tú y yo podamos tomar decisiones razonablemente, podamos comportarnos de una manera en la cual podamos asumir las cosas con responsabilidad y claro, de que podamos asumir las cosas con el rigor necesario, según sea el caso. Es más, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de este tema de seriedad, esto es lo que Pablo le enseña, por ejemplo, a Tito. Cuando tú lees o buscas este texto en pantalla, el texto de Tito capítulo 2 versículo 7, si lo buscas en tu Biblia o lo lees en pantalla, una de las cosas que el apóstol Pablo enseña a Tito es no solamente que los cristianos debemos de tener una buena actitud o debemos de ser un buen ejemplo en nuestras buenas obras y también un buen ejemplo en la enseñanza mostrando integridad, sino que también tú y yo o los cristianos debemos de mostrar seriedad. Es decir, debemos de tomar decisiones razonables, debemos nosotros demostrarnos, de portarnos con la seriedad
que el caso amerita. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla acerca de esto y esta es la razón por la que hoy día vamos a estar hablando acerca de este tema. La razón por la que hemos puesto como título este tema es justamente en relación a la seriedad. Ponte serio en tu relación con Dios. Ponte serio en tu relación con Dios. Para esto quiero pedirte que te ubiques en el texto, en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, porque de ahí vamos a leer algunos versos de la palabra de Dios para hablar acerca de este tema. Ponte en serio en tu relación con Dios. Pero antes vamos a pedir que nos puedan acompañar con esta corta oración para explicar la palabra de Dios esta mañana. Oremos, hermanos. Te alabamos, Padre, eres bueno con nosotros, reconocemos tu poder y tu grandeza, Dios. Y te damos gracias que nos hayas traído aquí, Dios. Oramos que nos puedas ayudar a enseñar tu palabra, que nos puedas ayudar a retenerla y aplicarla en nuestras vidas, Padre. Esto es vital para nosotros si queremos estar junto a ti, Dios. Ayúdanos con esto y pedimos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, avancemos entonces, hablemos acerca de este tema. Ok, en pantalla tú vas a ver que hemos puesto el texto de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 4. Bueno, si estás en Santiago, deja marcado el texto de Santiago, el libro de Santiago. Vamos a regresar a Santiago. Pero también en el Antiguo Testamento puedes ubicarte en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 4. Ahora, hay una razón por la cual vamos a leer ese texto de la Biblia. Y la razón es porque en nuestra sociedad, por lo general, se enseña esta idea que es difícil de debatir, difícil de refutar, porque se ha hecho muy popular y muy arraigada en la sociedad en general. Y esta es la idea de que los cristianos siempre deben de estar felices todo el tiempo. Esta es una idea que se maneja en la sociedad, se ha plantado en la sociedad tan profundamente que de pronto hasta algunos grupos religiosos enseñan esta idea o comparten esta idea de que en efecto los cristianos deberían de estar felices o ser felices todo el tiempo, en todo momento, cuando la Biblia nos enseña lo contrario. Ahora, nos enseña lo contrario. Ahora, no es que la Biblia nos diga que tú y yo no podamos ser felices, no es que la Biblia nos diga que tú y yo no podemos tener felicidad, pero sí que la Biblia nos diga que no necesariamente vamos a estar felices o estar felices todo el tiempo. Y una razón por la que manifestamos esto es ahora los versículos que vamos a leer en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 4. Si estás allí, dime amén para poder leer estos versos juntos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 4 dice esto, la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Ahora, una de las cosas que entendemos con estos versículos que hemos leído es simplemente el hecho de que el mundo es imperfecto. Ahora, sígueme con esta idea porque esto lo que va a enseñarnos, lo que quiero tratar de hacer es entender la razón por la cual no necesariamente la Biblia nos dice que vamos a estar felices todo el tiempo o en todo momento. Y la razón es otra vez, lo repito, son estos versículos que hemos leído en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 4. Porque allí el escritor de Eclesiastés nos empieza a hablar... nos empieza a hablar acerca de los tiempos, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, pero sin embargo, esto muy bien lo podemos relacionar a la imperfección que hay en este mundo. Ahora, la razón por la que decimos esto, mira, si te fijas en el versículo 1, la Biblia nos dice allí que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, cuando lees el versículo 2, una de las cosas que encontramos en el versículo 2 es algo que está relacionado a la imperfección. ¿En qué sentido? Bueno, el versículo 2 nos dice que hay un tiempo de nacer. Hay un tiempo de nacer. Pero fíjate en esto, si bien es cierto que hay un tiempo de nacer, no todas las personas nacen al mismo tiempo.
Es cierto, pueden haber algunas, pero no todas las personas nacen al mismo tiempo. Lo que quiere decir que el tiempo no es perfecto, ¿verdad? No siempre es perfecto. Ahora, cuando lees el versículo 2, la segunda parte del versículo 2, de igual manera dice que hay tiempo de morir. Pero de igual manera, como no todos nacen al mismo tiempo, no todos mueren al mismo tiempo. Lo que quiere decir que simplemente, que eventualmente nuestro cuerpo tampoco, o va a llegar un momento en que nuestro cuerpo va a dejar de funcionar perfectamente. Y eventualmente, por dejar de funcionar perfectamente, eventualmente vamos a morir. No todos van a morir al mismo tiempo, pero todos van a morir. Luego lees en el versículo 2, hay tiempo de plantar. Y esto hace relación a que nuestro clima tampoco es imperfecto. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, no se planta todo el tiempo, de la misma manera que no se cosecha todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el clima, si bien es cierto que nuestro cuerpo es imperfecto, nuestra vida es imperfecta, el clima también lo es imperfecto. Es más, cuando lees el versículo 3, por ejemplo, habla acerca de que hay un tiempo para matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Ahora, enfoquémonos en eso del tiempo de curar y tiempo de edificar. Ahora, la razón por la que pedimos enfocarnos en estas dos cosas es porque, si bien es cierto que hay un tiempo de curar y tiempo de edificar, esto nos puede relacionar, o muy bien puede estar relacionado a la economía. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que una persona puede curarse más rápidamente entre otras cosas, porque tiene la economía para hacerlo. Es más, una persona puede edificar algo, pero no todas las personas pueden edificar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden hacerlo por su buena economía, pero otras personas no pueden hacerlo por su mala economía. Lo que quiere decir que en nuestra sociedad la economía no es perfecta. Es más, cuando lees el versículo 4 nos habla acerca de que lo podemos relacionar muy bien con el hecho de que la vida no es perfecta. La vida no es perfecta. Y porque la vida no es perfecta, pues hay tiempo de llorar y tiempo de lamentarnos. ¿Por qué? Porque eventualmente nos vamos a enterar de que quizás un ser querido, un ser amado, pues ha dejado de vivir. Porque su cuerpo dejó de funcionar perfectamente y encontró la muerte. Pero sin embargo, la Biblia también nos dice en ese mismo versículo 4 que hay tiempo. En este versículo 4 nos dice que también hay tiempo de reír y tiempo de bailar. Ahora, esto no es algo que sucede todo el tiempo. Lo que nos quiere decir otra vez que la vida en sí no es perfecta. Y si la vida no es perfecta, si la sociedad en donde vivimos o el clima que encontramos en el lugar donde vivimos no es perfecto, si la economía no es perfecta, entonces esto quiere decir que que la vida no es fácil, que vamos a pasar por dificultades, y por el hecho de tener dificultades no vamos a estar felices todo el tiempo, en todo momento. Dios nos afirma esto, la Biblia afirma esto. No podemos estar felices siempre, no podemos estar felices todo el tiempo. Es más, una de las cosas que la Biblia nos dice es que si tú y yo que si bien es cierto que la palabra de Dios afirma esto y que las diferentes situaciones en las que nos encontramos es prueba de que Dios tiene la razón. La vida de la humanidad no es perfecta. Algo que nos llama la atención es el hecho de que la humanidad no tiene problemas en aceptar esto. La humanidad no tiene problemas en aceptar que en efecto la vida no es perfecta. Pero sin embargo, algo en lo que sí es difícil de aceptar a la humanidad es el hecho de que a raíz de que la vida no es perfecta, la humanidad está ciegamente, espiritualmente ciega. Si la vida no es perfecta, entonces eso quiere decir, si la vida no es perfecta, es algo que muchos aceptan, pero sin embargo, si la vida no es perfecta, entonces eso quiere decir que hay personas que están espiritualmente ciegas.
Si la vida no es perfecta, es porque la humanidad está espiritualmente ciega. Ahora, este es un texto que lo leemos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios afirma justamente esto. La palabra de Dios, si buscas ese texto rápidamente conmigo, porque son una serie de textos que vamos a leer rápidamente, pero si lees 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios nos dice esto: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Cristo. Lo que la palabra de Dios básicamente nos está diciendo que en este versículo 4, es que el Dios de ese siglo, o sea, hablando acerca de Satanás, ha hecho que de pronto las personas o algunas personas que no creen en Dios, pues simplemente estén ciegas espiritualmente. Y porque están ciegas espiritualmente, entonces no van a poder conocer a Dios, no van a poder conocer a Cristo. Es más, otra de las cosas que la Biblia, la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos, es el hecho de que a raíz de que la vida es imperfecta porque algunas personas pueden estar espiritualmente perdidas. Ahora, busca este texto en Mateo capítulo 18, versículo 11, rápidamente por favor en tu Biblia, y dime amén si lo encuentras para poder tener seguimiento con esta lección que estamos dando. Mateo capítulo 18, versículo 11, búscalo por favor en tu Biblia. Amén. Ok, esto dice versículo 11, Mateo 18, versículo 11, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. Ahora, si esto es lo que ha hecho Dios por medio de Jesús, si Jesús ha venido a salvar al mundo o a las personas que están perdidas, eso quiere decir que espiritualmente podemos encontrar algunas personas que están perdidas. Espiritualmente podemos encontrar personas que están no solamente ciegas espiritualmente, sino también personas que pueden estar perdidas espiritualmente. Porque la vida es imperfecta. Hay personas que pueden estar perdidas espiritualmente y por eso tienen necesidad de Cristo Jesús, de que Jesús venga a salvar a aquellos que están perdidos. Ahora, más adelante la Biblia también nos afirma en Efesios capítulo 2, versículo 1, búscalo por favor rápidamente en tu Biblia, Efesios 2, 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios ahí nos afirma algo interesante, porque si la vida es imperfecta, a causa de la ceguera espiritual, a causa de estar perdidos espiritualmente, entonces la condición en la cual se encuentran también otras personas o algunas personas es la condición de estar espiritualmente muertos. Y esto es lo que afirma Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando Dios por medio del apóstol Pablo nos dice que Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros. Cuando estabas, ¿qué? Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, lo que quiere decir que es posible que a raíz de que la vida es imperfecta, podemos no solamente encontrar personas espiritualmente ciegas, espiritualmente perdidas, sino también podemos encontrar personas espiritualmente muertas. Ahora, si esto es verdad, si la Biblia afirma esto, entonces esto da razón para que el apóstol Pablo en Romanos 3:23 afirme esto. Un texto que tú probablemente lo debes de conocer hasta de memoria. Porque si la vida es imperfecta a raíz de la ceguera espiritual, a raíz de la pérdida de estar perdidos espiritualmente y a raíz de estar muertos espiritualmente, entonces la consecuencia es Romanos 3:23. Y si estás ahí en Romanos 3:23, la Biblia claramente nos dice que consecuentemente estamos en esta situación, la vida es imperfecta a raíz de la ceguera, a raíz de estar perdidos espiritualmente o a raíz de estar muertos espiritualmente. Consecuentemente, si esa es la condición de algunos, si esta inclusive puede ser nuestra condición, entonces Romanos 3:23 nos dice que estamos, ¿lo tienes ahí? ¿Lo tienes? Estamos separados de la gloria de Dios.
La vida es imperfecta. No podemos ser felices todo el tiempo. Pero la vida es imperfecta a raíz de la ceguera espiritual que muchos pueden tener. La vida es imperfecta a raíz de que podemos estar perdidos espiritualmente. La vida es imperfecta porque espiritualmente podemos estar muertos. Y si esta es nuestra condición, entonces no podemos estar cerca de Dios. Ahora, esto es algo que no es difícil, o mejor dicho, a la humanidad, a la sociedad no le es difícil aceptar que la vida es imperfecta. No es difícil aceptar que la vida es imperfecta. Muchos pueden afirmar inclusive el hecho de que sí, te entiendo, la vida es imperfecta. Pero sin embargo, cuando tú y yo hablamos de la razón por la cual la vida es imperfecta, es a muchas personas a las que les cuesta aceptar esto. Es a muchas personas a las que les cuesta aceptar que la vida es imperfecta a raíz de su ceguera espiritual, a raíz de que están perdidos espiritualmente y a raíz de que están muertos espiritualmente y por lo tanto están lejos de la gloria de Dios. Porque cuando hablamos de esto, es muy difícil aceptar a muchas personas esta situación. Y en ese sentido, por eso la palabra de Dios nos dice, ahora, fíjate en esto, antes de pasar a este texto de Santiago, fíjate en esto. Porque es posible que hayan cristianos que no acepten esta posibilidad. La posibilidad de que aún siendo cristianos podamos estar espiritualmente ciegos, espiritualmente perdidos, espiritualmente muertos y por ende lejos de la gloria de Dios. La razón por la que digo esto, hermanos, es sencilla, porque si nos cuesta aceptar esta posibilidad, entonces eso quiere decir que tenemos un problema con lo que Santiago capítulo 4 versículo 9 nos dice a nosotros. Y lo que Santiago nos dice en ese capítulo 4, búscalo por favor en tu Biblia, Santiago capítulo 4 versículo 9. Lo que Santiago nos dice aquí justamente afirma lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta lección. Lo que Santiago nos afirma aquí es que es cierto, podemos encontrar, tú y yo, aún siendo cristianos, podemos encontrarnos en una situación como esta. Por lo cual Santiago capítulo 4 versículo 9 nos dice esto. Si lo tienes ahí, léelo conmigo, por favor. Lo tienes ahí, dime amén, por favor. Santiago capítulo 4 versículo 9 dice esto, la palabra de Dios. Versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora, cuando leemos este versículo de la palabra de Dios, una de las preguntas que podría venir a nuestra mente, a nuestro corazón, es el hecho de por qué Santiago nos diría esto. Es decir, ¿por qué Santiago diría esto a los cristianos? ¿Por qué Santiago diría esto de que debemos estar afligidos, debemos de lamentarnos, de que debemos de llorar, de que nuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en tristeza? ¿Por qué la palabra de Dios, por qué Santiago nos diría esto? ¿Por qué Santiago diría esto a los cristianos? Bueno, Santiago nos dice esto simplemente por la razón de que pueden haber algunos cristianos pueden haber algunos cristianos a los que se les haga difícil entender lo que Santiago nos está diciendo, aceptar lo que Santiago nos está diciendo aquí, que simplemente la vida no es perfecta, que porque la vida no es perfecta no podemos ser felices todo el tiempo, a raíz de la ceguera, de la pérdida, a raíz de la muerte espiritual. La vida no puede ser perfecta a raíz de la ceguera, de la muerte espiritual que una persona o que un cristiano puede tener. ¿Por qué hacemos referencia a los cristianos? Bueno, porque Santiago, cuando escribe esta carta, le escribe nada más y nada menos que a los cristianos.
Los cristianos no vamos a ser felices o no necesariamente vamos a estar felices todo el tiempo. No necesariamente vamos a estar felices todo el tiempo, por lo cual debemos de reconocer nuestra condición de que tú y yo, la condición de que tú y yo no necesariamente somos menos pecadores o no somos menos pecadores de lo que creemos que somos. Si tú y yo creemos que nuestra condición es mejor que la condición de alguien más, Santiago nos dice esto. Santiago nos dice que te aflijas, que reconozcas nuestras miserias, que reconozcamos que debemos de llorar, debemos de lamentarnos por la condición en la que estamos. Porque si tú y yo creemos que somos mejores que otros cristianos, eso simplemente es señal de que para ti y para mí este texto no aplica. Porque la razón por la que Santiago nos dice esto es de que si tú y yo reconocemos nuestros pecados, los pecados que tenemos, entonces es tiempo de afligirnos. Somos más pecadores de lo que pensamos. Es tiempo de afligirnos. Es tiempo de lamentarnos porque somos más pecadores de lo que creemos. Es tiempo de que nuestra risa se convierta en lloro porque somos más pecadores de lo que creemos. Es tiempo de que nuestro gozo se convierta en tristeza porque somos más pecadores de lo que creemos. Y la razón por la que Santiago dice esto es para que reconozcamos nuestra condición y empecemos a tomar en serio nuestra relación con Dios. Porque cuando reconocemos que somos más pecadores de lo que creemos, estamos reconociendo que tenemos mucha necesidad de Dios. Necesitamos de Dios más de lo que tú y yo creemos. Y por ende, necesitamos empezar a tomar en serio nuestra relación con Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no te necesita a ti. Dios no me necesita a mí. Tú y yo necesitamos más a Dios de lo que tú y yo pensamos y creemos. Por lo cual, hermano, hermana, es tiempo de que tú y yo, si no lo estamos haciendo, que tomemos nuestra relación con Dios en serio. Tú y yo podemos reaccionar, o en todo caso, una de las cosas que podemos hacer es esto que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Lucas capítulo, en el Evangelio de Lucas. Voy a pedirte que me acompañes. Es el último texto que quiero leer con usted, hermana. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. En el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Acompáñame, por favor, a buscar ese texto de la palabra de Dios. Si lo tienes, vamos a leerlo juntos. Lucas 18, capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Estás ahí, hermano? Amén. Ok, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa
justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios, lo que Jesús nos dice a nosotros, nos da a entender a nosotros, es de que dentro del pueblo de Dios pueden haber personas que creen que no son más pecadores que otras. Porque cuando Jesús nos habla de este fariseo, este es un hombre religioso, este es un hombre que supuestamente tiene una relación con Dios, es un hombre que pertenece al pueblo de Dios, pero sin embargo la idea que está en su mente y en su corazón es que este hombre, este fariseo, no era más pecador que el publicano. Y Jesús lo que dice es que si tú y yo pensamos de esa manera, si se nos hace difícil aceptar que somos más pecadores de lo que creemos, entonces es tiempo de aplicar Santiago 4:9 en nuestras vidas. Es tiempo de afligirnos. Es tiempo de que tú y yo botemos lágrimas. Es tiempo de que tú y yo convirtamos nuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de Dios más de lo que tú y yo creemos. Cuando tú y yo reconocemos esto, cuando reconocemos que tenemos necesidad de Dios, tú y yo vamos a reconocer de dónde Dios nos ha sacado. De igual manera vamos a empezar a valorar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y obviamente también vamos a entender nuestra necesidad y dependencia de Dios. Por lo cual, hermanos, si esta necesidad de Dios para con nosotros a raíz de nuestros pecados es más grande de lo que creemos, entonces es tiempo de que tomemos en serio nuestra relación con Dios. Es tiempo de que tomemos en serio nuestra relación con Dios, porque necesitamos de Dios más de lo que tú y yo creemos y pensamos. Amén. No dejemos que las ideas o alguna otra enseñanza o pensamiento nos hagan pensar lo contrario. Que porque el mundo es imperfecto, de que porque nuestra vida no es perfecta, de que porque no podemos ser felices todo el tiempo, que no debemos de tomar en serio nuestra relación con Dios. No nos dejemos engañar por eso. Tomemos en serio nuestra relación con Dios. Oremos por esto. Ora por mí, porque necesito cada día tomar en serio mi relación con Dios. Pero de igual manera quiero orar por ti, porque estoy seguro que tú quieres tomar en serio tu relación con Dios. Oremos los unos por los otros para tomar nuestra relación en serio, nuestra relación con Dios. Santiago 4:9 nos va a hacer recordar de esto. Porque si tú y yo debemos de llorar, lamentarnos, es justamente por nuestra necesidad con Dios. Porque debemos de tomar nuestra relación con Dios muy en serio. Y en tercer lugar, para poder poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, pues creo que podemos hacerlo al examinar nuestra mente y corazón. ¿Realmente crees que realmente creemos que que no somos tan pecadores como los demás? Examinemos nuestra mente y corazón. Porque si pensamos de esa manera, eso simplemente demuestra que tenemos más necesidad de Dios de lo que tú y yo creemos. Pensemos de esa manera y tomemos en serio nuestra relación con Dios. Por lo demás, si tú quieres empezar esta relación con Dios, si tú quieres empezar a tomar las cosas en serio con Dios, pues hoy día es un buen día para hacerlo. El mundo es imperfecto, hay ceguera espiritual, es cierto, hay personas que pueden estar perdidas espiritualmente, es cierto que algunos pueden estar muertos espiritualmente. Es cierto que muchos pueden estar en este momento sintiéndose lejos de Dios, pero también es cierto que Dios, por medio de Cristo, puede hacer que tenga una relación contigo, que pueda hacer las paces contigo, que pueda empezar a tener una relación formal contigo. Si tú crees en Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confiesas el nombre de Jesús a los demás y te bautizas, tú puedes tener una relación formal con Cristo, una relación formal con Dios. Pero para esto necesitas tomar esta decisión. Si tú hoy día quieres bautizarte y tener esta relación, formalizar tu relación con Dios, hoy día podemos hacer eso por ti. Claro, también podemos orar por ti si pasas al frente. La iglesia puede orar por ti si pasas al frente. Y bueno, si deseas estudiar la Biblia, también podemos estudiar la Biblia contigo.
Pero no queremos que te vayas a casa sin esto que Dios quiere darte el día de hoy. Formalizar tu relación con Dios. Por lo demás, la iglesia se pone de pie para cantar esta alabanza mientras algunos toman la decisión de recibir oración pasando al frente o de ser bautizados esta mañana. Dios les bendiga.